Imagina por un instante que estás de pie en el centro de la cancha, justo en el punto penal, en el último minuto del partido más importante de tu carrera. 80.000 personas te observan en directo desde las gradas, haciendo temblar el cemento con sus gritos. Millones de ojos te juzgan a través de las pantallas en todo el mundo, conteniendo la respiración. Y tú solo tienes milésimas de segundo para tomar la decisión que definirá el destino de todo tu país. En ese momento de tensión absoluta, donde el aire parece desaparecer y los latidos del corazón se escuchan en los oídos, la diferencia entre la gloria eterna y el fracaso rotundo no radica en la potencia física de las piernas ni en el talento innato que tengas en los pies. Radica con precisión matemática en la química, la resistencia y el entrenamiento de tu cerebro. ¿Por qué? Ante el mismo escenario de exigencia máxima, algunos jugadores se derrumban por completo y fallan pases elementales, mientras que otros brillan con una frialdad robótica, imperturbable y destructiva para el rival. Hoy vamos a analizar detalladamente la ingeniería mental que sostiene a los atletas de élite en el torneo más exigente del planeta, descubriendo cómo la biología del deportista procesa la presión extrema y cuál es el secreto científico para hackear el miedo y convertirlo en combustible de alto rendimiento dentro de la cancha. Cuando un futbolista salta al terreno de juego y se enfrenta al rugido ensordecedor del estadio, su cerebro realiza una evaluación cognitiva inconsciente y automática en milésimas de segundo, dividiendo la realidad en dos caminos biológicos radicalmente opuestos. O procesa la situación como una amenaza mortal, o la procesa como un desafío estimulante. Si el jugador interpreta la presión mediática, la hostilidad de la afición contraria y la magnitud del partido como una amenaza hacia su estatus o su carrera, el cerebro activa un protocolo de emergencia ancestral diseñado para la supervivencia en la selva, no para jugar al fútbol. En este escenario, la amígdala, el radar encargado de detectar los peligros en el entorno, se enciende con una violencia desmedida y ejecuta lo que en medicina llamamos un secuestro amigdalino. Al activarse de esta forma, la amígdala bloquea de inmediato las funciones de la corteza prefrontal, anulando la lógica, la visión periférica y la velocidad de procesamiento de datos. El jugador experimenta una ceguera atencional que le impide ver las opciones de pase disponibles. Sus músculos se tensan por el exceso de cortisol y el pánico sabotea su talento. En cambio, cuando el cerebro del crack procesa el partido como un desafío, la amígdala se mantiene bajo un estricto control regulatorio, permitiendo que el flujo de estrés se transforme en un estado de alerta agudo, una hiperconcentración que agudiza los reflejos, acelera la toma de decisiones y enciende el talento del jugador. Entender el secuestro del rendimiento es fundamental para explicar desde la ciencia por qué futbolistas extraordinarios fallan pases de 3 metros o penales decisivos en un mundial de fútbol. Cuando la amígdala toma las riendas del sistema nervioso debido a la ansiedad mal gestionada, inunda el torrente sanguíneo con dosis masivas de adrenalina y cortisol que alteran directamente la comunicación entre la corteza motora y el cerebelo, que es la estructura cerebral exacta donde el futbolista tiene grabada a fuego la memoria muscular de miles de horas de entrenamiento. Para entenderlo de forma clara, analicemos el ejemplo de un cobrador de penales en una tanda de eliminación directa. El jugador camina hacia el balón sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros. Si su cerebro entra en modo amenaza, el exceso de cortisol bloquea los circuitos automáticos del cerebelo. En lugar de dejar que su cuerpo patee por instinto, el jugador empieza a pensar demasiado en la posición del pie, en el movimiento del arquero y en la fuerza del disparo. Este exceso de análisis interrumpe la fluidez del movimiento. Sus músculos se contraen de forma rígida antes del impacto, robándole la precisión al tiro. Clínicamente, el miedo transforma un movimiento que el jugador ha repetido con éxito 1.000.000 de veces en un disparo torpe, desviado o sin potencia. Es un autosabotaje mecánico provocado por una mente que se siente acorralada, demostrando que el peor rival de un futbolista no está vistiendo la camiseta contraria ni presionando en la marca, sino que habita dentro de sus propias conexiones cerebrales. La gran línea divisoria que separa a los genios del fútbol de los jugadores promedio no es la ausencia absoluta de miedo, sino su capacidad neurobiológica para funcionar, elegir y ejecutar correctamente conviviendo con él. Los futbolistas de alto rendimiento entrenan su sistema nervioso para que el estrés no actúe como un freno de mano, sino como un acelerador cognitivo de alta precisión. A través de un enfoque atencional rigurosamente entrenado, estos atletas logran que su corteza prefrontal mantenga la soberanía del cerebro y la claridad operativa incluso en medio de una tormenta de cortisol. Esto les permite acceder a todos sus recursos técnicos, tácticos y visuales en las condiciones más hostiles posibles. Mientras un jugador común se satura con el ruido ensordecedor y la presión del marcador,
El cerebro del crack utiliza la red de atención ejecutiva para filtrar los estímulos inútiles del estadio y activar una visión periférica inversa. Su mente procesa los movimientos de los defensores en cámara lenta porque sus ondas cerebrales se sincronizan en una frecuencia perfecta de eficiencia. El miedo sigue ahí latente. Las pulsaciones del corazón están al límite de su capacidad física, pero el cerebro ha aprendido a canalizar esa energía física extrema para expandir la percepción espacial, permitiéndole al jugador inventar una jugada magistral o meter un pase milimétrico entre líneas donde nadie más en el estadio veía un espacio disponible. La capacidad de mantener la cabeza fría cuando el partido está más caliente es la verdadera marca de un líder en la cancha, una habilidad mental que diferencia a los campeones de los jugadores comunes. Ver el fútbol desde la ciencia nos permite valorar el enorme entrenamiento invisible que hay detrás de cada gol y de cada jugada perfecta en este torneo mundial. Al observar los partidos de este campeonato, ¿cuál es ese jugador que consideras que tiene el cerebro más frío y mejor entrenado para dominar la presión en los minutos finales? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. En el fútbol de élite la presión no es algo que se pueda evitar, es una regla constante del juego que mide el verdadero calibre de un profesional en la cancha. Los campeonatos del mundo no los ganan necesariamente los equipos con mejor preparación física o mayor talento técnico individual, sino las plantillas que poseen un cerebro lo suficientemente fuerte, regulado y entrenado como para mantener el orden táctico y la precisión motora bajo la tormenta más grande. En este canal de Neuroanálisis nos apasiona descifrar las herramientas científicas y los procesos biológicos que permiten a los deportistas rendir al máximo sin que el entorno apague sus capacidades cognitivas. Si quieres entender a fondo la ciencia detrás del deporte rey, los secretos de los entrenamientos mentales de los cracks y cómo los grandes estrategas hackean la biología de sus plantillas para alcanzar el éxito, suscríbete ahora mismo a nuestra comunidad. Toma el control del análisis, comprende el juego desde la ciencia y nos encontramos muy pronto en el próximo vídeo.